La responsabilidad del paro del 28 de abril es del gobierno del presidente Duque, que se niega a acoger un clamor nacional para retirar ese nefasto proyecto del Congreso de la República. El Comité Nacional de Paro, gremios empresariales, académicos, fuerzas políticas, han solicitado que el gobierno retire este nefasto proyecto, pero el gobierno insiste en el mismo, por lo tanto es su responsabilidad el paro. Asimismo, quiero recordar que el año pasado hubo múltiples movilizaciones de carácter nacional. Los trabajadores de la salud duraron movilizándose 2 veces por mes en todos los hospitales del país, exigiendo el pago de salarios, exigiendo trabajo decente. Estudiantes, profesores y trabajadores del SENA se movilizaron sistemáticamente el año pasado en todo el país contra la privatización del SENA. Y asimismo tuvimos la gloriosa movilización de la minga indígena. Y hay que decir que en estos eventos, después de los mismos, nunca se presentó una elevación en los picos de contagios, hecho que sí sucedió después de los famosos días sin IVA. Es decir, el movimiento social y sindical y ciudadano ha sido muy responsable en la aplicación de las medidas de bioseguridad que cumpliremos a rajatabla en el paro del 28 de abril. Vamos a salir en todo el país en múltiples manifestaciones cumpliendo los 3 requisitos que ha planteado el gobierno, que es el uso del tapabocas, el distanciamiento social y bañarnos las manos permanentemente con alcohol. Estas son las únicas 3 recomendaciones que ha implementado el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud. Con todas estas precauciones, vamos a movilizarnos en todo el país en el paro del 28 de abril. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, amigos periodistas y compañeros de dirigentes sociales y sindicales. En verdad, para la Confederación Democrática de Pensionados, pues reforzamos aún más nuestra unidad con el Comando Nacional Unitario y con el Comando de Paro, buscando efectivamente pues unas salidas claras a esta grave situación que estamos viviendo los colombianos. Entre ellas, por ejemplo, priorizar la salud y la vida en el país. Estamos persiguiendo constantemente que las medidas del gobierno no nos sigan golpeando a la población más vulnerable con esa mal llamada ley de solidaridad sostenible, que de solidaridad no tiene absolutamente nada. Pero además el gobierno le pone su picante al colocarlo pues como un mensaje de urgencia al Congreso de la República. Pero también nos preocupa la forma como ha venido el gobierno planteando una disimulada reforma laboral. Quiere impulsar a toda costa los beneficios económicos periódicos, perjudicando precisamente al régimen de prima media. Y en un país donde cada día, como vemos las estadísticas, se está muriendo la gente, entonces el gobierno, para podernos golpear más, le cobra el 12% del IVA a los servicios funerarios. Entonces esto nos está demostrando que el gobierno no tiene ninguna directriz frente a una verdadera política social. Que en Colombia se toman medidas es precisamente para proteger al gran capital, a los mega ricos. Entonces es injusto que con estas cuarentenas que estamos viviendo se tomen decisiones de vida o de muerte, mientras seguimos viendo los anuncios del mismo primer mandatario de la nación, donde quiere que ayudar a la población más vulnerable del país. Sin embargo, en la práctica se da uno cuenta que la operatividad es tardía por parte del Estado y es además ineficiente. El Estado es excesivamente lento y poco funcional en esta emergencia. Parece que estancarse por completo, no despega
en acciones contundentes frente a lo que necesita el pueblo colombiano. Entonces, en este sentido, con el Comando Nacional Unitario y el Comando Nacional de Paro, con las centrales obreras, pues seguimos exigiéndole al gobierno nacional el diálogo y la concertación, como bien lo ha venido planteando desde hace muchos años la Organización Internacional del Trabajo, que se inicie la discusión del pliego de emergencia, pero que además le dé impulso verdadero a la renta básica y, lógicamente, retire el decreto 1174, que simplemente con aprobar el trabajo por horas no habrá pensionados hacia futuro. Entonces, con esto, pues, nosotros estamos exigiéndole al gobierno que no se sigan expidiendo medidas que afectan los ingresos económicos de los pensionados colombianos. Por eso vamos a salir al paro nacional el próximo 28 de abril con toda la responsabilidad social que nos compete como pensionados y como adultos mayores, exigiéndole al gobierno que también tenga responsabilidad social con el pueblo colombiano. Desde Dignidad Agropecuaria hemos anunciado hace días ya nuestra participación en esta importante movilización, en este paro nacional. Vamos a participar en todas las regiones de Colombia con 3 condiciones básicas. Primera, absolutamente pacífico. Nos oponemos completamente a cualquier expresión de violencia que termine significando daños a la infraestructura nacional, urbana o rural, no importa, y vamos también a hacerlo sobre la base de una participación democrática de los diversos sectores que en el agro estamos en contra de la reforma tributaria, que sin lugar a dudas es muy, pero muy grave para la producción, para los productores y para los consumidores de Colombia, porque va a haber un encarecimiento de muchísimos de los artículos de primera necesidad y unos básicos de la canasta familiar que terminarán afectados por estas medidas del gobierno nacional. Segundo, lo vamos a hacer sobre la base de unas medidas estrictas de bioseguridad. Casi que nuestra consigna es: con tapabocas derrotemos la reforma tributaria. Con tapabocas derrotemos la reforma tributaria. No podemos hacerlo de otra manera. Es evidente que hay una situación de pandemia que se agudiza, pero tampoco creemos que el gobierno nacional y algunos gobiernos locales puedan tomar decisiones que impidan la participación democrática de los ciudadanos ante un hecho que el gobierno debería corregir inmediatamente, y es presentar semejante tipo de reforma en medio de esta pandemia que ni siquiera permite una discusión democrática de los diversos sectores de la población colombiana afectados por esta nefasta reforma. Y tercero, nuestra participación será de un día, del 29. Nosotros no tenemos compromisos más allá de hacer nuestra participación con toda claridad ese día. Vamos a estar en muchas poblaciones de Colombia y hemos acordado que en algunos sitios vamos a estar en los cruces viales, en otros sitios a la salida de los municipios y en otros sitios concentrados en las parques y plazas principales de los pueblos. A todos los amigos y amigas periodistas, integrantes de los diferentes medios de comunicación alternativa, un fraternal saludo desde la Coordinadora de Organizaciones Sociales COS, integrante del Comité Nacional de Paro. Precisamente estábamos en la reunión del Comité Nacional de Paro ampliada con los 32 comités departamentales de paro y ratificamos la decisión de avanzar en el proceso de preparación y desarrollo del Gran Paro Nacional del próximo 28 de abril. Esta acción unitaria de masas tiene unos objetivos, unos propósitos que concitan la participación del conjunto de expresiones del movimiento sindical, social, popular y todos aquellos sectores de la sociedad colombiana que se muestran indignados por las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno de Iván Duque. El paro tiene una consigna central: por vida, paz, democracia, contra la reforma tributaria y contra el paquetazo neoliberal de Duque. Aquí rechazamos el asesinato sistemático y permanente de líderes y lideresas sociales, de excombatientes firmantes de paz, contra las masacres generalizadas. Exigimos que se avance en un proceso de cumplimiento de los acuerdos pactados y de su implementación inmediata en la búsqueda de la paz con justicia social. Demandamos la construcción de una democracia plena, rechazando la concentración de poderes
y toda la estrategia de cara a instituir una dictadura civil de corte fascista. Y de igual manera, rechazamos el paquetazo neoliberal de Duque en desarrollo de su agenda económica, que tiene como eje central la reforma tributaria mal llamada o eufemísticamente presentada como engaño a los trabajadores y al pueblo colombiano a partir del concepto de reforma social o de solidaridad sostenible. Ya conocemos el impacto y la afectación a los trabajadores, a la sociedad colombiana, es meterle la mano al bolsillo a los sectores vulnerables que hoy están viviendo de manera directa toda la crisis generada por la pandemia y todo lo que hoy representa la afectación a la economía de este país. Los verdaderos responsables de los índices de contagio masivo en Colombia son el gobierno y los grandes empresarios, quienes llamaron, o más que llamaron, obligaron a miles, a millones de trabajadores y trabajadoras a salir a la actividad laboral bajo el pretexto de la reactivación de la economía, de la producción. También hay una responsabilidad directa del gobierno porque no acató la solicitud, la exigencia del sector de la salud y de la comunidad científica, quienes han venido insistiendo en la necesidad de que se declaren cuarentenas o aislamientos por más de 14 días, aislamientos obligatorios. Esas son las verdaderas causas de los índices de contagio. Por lo tanto, no nos pueden responsabilizar a los trabajadores, al movimiento sindical, social y popular, de que con el paro del próximo 28 de abril, pues sencillamente vamos a asistir a un escenario de contagio masivo. No, aquí estamos haciendo uso del legítimo derecho a la movilización y a la protesta social. Y creemos y estamos exigiendo de manera inmediata el archivo de la reforma tributaria. De igual manera, que se avance en un proceso de archivo del proyecto de ley 010 que profundiza la privatización de la salud y que se derogue el decreto 1174 que precariza el derecho o precariza más bien el trabajo y el salario de los y las colombianas. Estas son, amigos periodistas, sociedad colombiana, las principales razones y motivaciones que nos convocan al paro nacional. Vamos a salir a las calles, a las carreteras, por supuesto, con las medidas de protección y bioseguridad. La reunión que estamos en desarrollo en este momento ha definido elaborar un protocolo nacional de medidas de bioseguridad para que efectivamente tengamos un nivel de responsabilidad de salir a las calles, pero guardando efectivamente dichas medidas para poder expresar nuestra indignación, nuestro rechazo a todas estas políticas en el marco del modelo neoliberal y que son orientaciones o designios más bien del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. Muchas gracias a todos ustedes por la atención.